Por años nos hemos estado refiriendo a la primera mitad de la Biblia como el Antiguo Testamento, asumiendo que este siempre fue el caso desde el principio. Pero ¿qué harías si te cuento que esto no fue así? En este episodio queremos realmente explorar cuál es la desventaja de este título Antiguo Testamento. Y si hay desventaja, entonces, ¿cómo le llamamos? A diferencia de nosotros, que ya que tenemos un Nuevo Testamento completo, compilado, organizado, definido todo, entonces algunos creyentes no sienten la necesidad de depender del Antiguo Testamento. Entonces, a diferencia de Miletón en ese sentido, el título Antiguo Testamento ha tomado un tono un poquito peligroso en nuestros días. Ha tomado otro tono que no podemos seguir ignorando. Muy bien, antes de entrar de lleno a nuestro tema de hoy, es un tema muy interesante, quisiera instarles a que se suscriban al canal y así podrás enterarte cuando publiquemos temas como este y otros temas más que tenemos en mente hacer, y entrevistas y lugares arqueológicos que de vez en cuando visitamos también aquí en Israel. Y así podrás estar al tanto cuando publiquemos todo este contenido. También te pedimos que le des un me gusta o un likes, porque así nos ayudas con el algoritmo de YouTube y nuestros videos son publicados y son más vistos. Y también que compartas este video. Esto es una comunidad pequeña que ha ido creciendo poco a poco, pero lo que hacemos aquí en Amado tu Tanaj es único, porque tratamos temas con un balance bíblico que normalmente escasea en muchos de los círculos cristianos. Y tratamos de, valga la redundancia, tratar temas que sean difíciles, temas que por lo general se evitan conversar, pero están en la Biblia. Todo esto para ayudar a la iglesia a recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Así que de antemano te damos las gracias si te suscribiste al canal. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que debemos tener en mente es que esto no fue así desde el principio. La primera persona que acuñó este título, Antiguo Testamento, fue Miletón de Sardis en el siglo II después de Cristo. Pero es interesante porque él hizo esto probablemente para tratar de explicar el concepto cristiano del pacto antiguo y no necesariamente para referirse a su antigüedad, que es como las cosas se han ido tornando. ¿Okay? Sin embargo, debemos decir que a diferencia de Miletón, ¿okay? Que ojo, estaba bien cerca de los eventos. Miletón simplemente, esto ocurrió alrededor del siglo II, estaba muy cerca de los eventos. No como nosotros que estamos a miles de años de diferencia. En los días de Miletón, por ejemplo, todavía ya se había formulado, se había escrito el Nuevo Testamento completo, claro está. El Nuevo Testamento data del primer siglo, pero todavía no se había compilado, no se había, ¿verdad? Puesto en orden, no se tenía definido y compilado como lo tenemos hoy. Por lo tanto, la iglesia del primer siglo y la iglesia de los días de Miletón tenía que valerse más del Antiguo Testamento, tenía que apoyarse más en el Antiguo Testamento para defender el mesianismo de Jesús, la divinidad de Jesús, etc. Entonces dependían más del Antiguo Testamento en ese sentido, a diferencia de nosotros, que ya que tenemos un Nuevo Testamento completo, compilado, organizado, definido todo, entonces algunos creyentes no sienten la necesidad de depender del Antiguo Testamento. Entonces, a diferencia de Miletón en ese sentido, el título Antiguo Testamento ha tomado un tono un poquito peligroso en nuestros días. Ha tomado otro tono que no podemos seguir ignorando. Y a esto es lo que queremos contestar la pregunta. Okay, lo primero que quiero decirle y entrar de lleno sin dar más vuelta al asunto es que no hay realmente ventaja significativa en este título.
En los días de Miletón cumplió su propósito eso, ¿ok? Luego Orígenes hizo eco también de eso y lo popularizó también en los escritos de Orígenes, pero eso cumplió su propósito para lo cual ellos lo utilizaron. En el caso de nosotros hoy, en una sociedad postmoderna, ¿verdad? Y una sociedad que tiene una ideología y ha vendido una ideología y la ha impregnado en la sociedad de que lo nuevo es lo mejor y lo viejo es lo malo realmente. Lo nuevo es lo que tiene más funcionalidad y es más útil, ¿verdad? El último iPhone, el último esto, el último aquello. Entonces, en esa sociedad, el asunto de antiguo no es del todo bien aceptado. Entonces, realmente no hay ventaja en esto. Y rápidamente voy a enlistar dos desventajas que tiene este asunto. La primera desventaja que tiene este título es que trae un efecto negativo en la psiquis de las personas. Este término Antiguo Testamento, ¿ok? Esto es algo demostrado. Se ha demostrado que el lenguaje tiene efecto, ya sea positivo o negativo, en las personas. Tiene un efecto el lenguaje, ¿ok? En este sentido, el constantemente referirnos a algo como antiguo, 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 en nuestro contexto hoy en día, genera, ¿ok?, en nuestra psique ese efecto de que eso está asociado con algo antiguo, viejo, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es muy importante tener esto en mente. También recordar de que desafortunadamente en algunos círculos, ¿verdad?, evangélico, hablar de estos temas te acusan de legalista, como si el nombre Antiguo Testamento estuviera santificado o canonizado, lo cual no lo está. Les repito, quien acuñó eso primeramente fue Miletón de Sardis en el siglo II y luego le hizo eco Orígenes. O sea, no es algo que los apóstoles conocieron o Jesús mismo conoció, ¿ok? Entonces esa es la primera desventaja, que trae un efecto negativo en nuestra psiquis, eso, porque se asocia con eso. Y ese efecto negativo, para que no me lo invento yo, es un efecto que puede ser fácilmente medible. Por ejemplo, en la conferencia académica que dio el erudito Joseph Schuland, menciona él una estadística, comparte una estadística que es literalmente alarmante. Porque, por ejemplo, dice él que el 70% de los sermones el 70% de los sermones en las iglesias de Occidente, el 70% de los sermones habla o se trata sobre las cartas de Pablo. El 10% de los sermones sobre los evangelios. El 8% de los sermones son sobre las otras cartas del Nuevo Testamento, las que no son paulinas. El otro 8% ahí de los sermones es sobre el libro de los Hechos solamente. Y todo el Antiguo Testamento, entiéndase, 39 libros de nuestros 66 libros, aproximadamente el 80% de nuestras Biblias, solo suma el 5% de los sermones. Esto es literalmente alarmante. Aquí pueden ver cómo, ¿verdad?, esa actitud hacia lo antiguo, hacia ese Antiguo Testamento, no ha sido del todo la mejor. Y no estoy atribuyendo este porcentaje solamente al título, no lo estoy atribuyendo así, pero tiene mucho que ver. Esto tiene mucho que ver, ¿ok? Otra cosa es a esto debemos sumarle lo negativo, que son algunas traducciones que no ayudan tampoco, que traducen textos como, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14, traducen el griego ahí paleas, de una forma que no ayuda tampoco. El texto y también en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, las traducciones no ayudan a esto. Por ejemplo, este texto ahí traducen esta palabra paleas que aparece en el texto, y permítame leérselo, hablando sobre los judíos que leían la Torá, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo, ahí la palabra paleas, como dice la nueva Biblia de las Américas, ahí, antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse porque solo en Cristo es quitado. Esto lo traducen
múltiples traducciones, o como otras traducciones, por ejemplo, la Reina Valera actualizada o la JBS o la NBB y otras más traducen ahí Antiguo Testamento. El problema de esto es que esta traducción coloca el nombre Antiguo Testamento y traducen la palabra paleas como antiguo, lo coloca en un contexto negativo, de endurecimiento, de velo que no es alzado y todo ese tipo de cosas. Entonces se corre el peligro de que el lector no cuidadoso, que son muchos, confundan y le atribuyan algo negativo a este antiguo pacto o antiguo testamento, como algunas otras traducciones prefieren utilizar. ¿Ok? Lo mismo ocurre también, y aquí lo negativo no es negativo, este concepto paleas antiguo. Entonces es interesante porque esa palabra, cada vez que se interpreta de una forma negativa, ¿ok?, en otros escritos romanos, en otros autores romanos, como por ejemplo Sófocles y también el Antifón de Atenas, cuando utilizaban estas palabras en un contexto negativo, la utilizaban refiriéndose como algo antiguo, obsoleto, etc. ¿Ok? Y cuando lo utilizaban en un contexto positivo, la interpretaban como algo que era más venerable, tenido en estima. Entonces, por eso no conviene traducir esta palabra en particular de esta manera, porque no creemos que aquí Pablo la esté usando de una manera negativa. No creo que Pablo se esté refiriendo de una manera despectiva hacia los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y la evidencia de eso lo podemos ver, que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, lo podemos ver en los dos versos, el verso 14 y el verso 15, cuando él hace un paralelismo de paleas que traducen antiguo con Moisés. Moisés obviamente no es algo negativo en ese sentido. Entonces aquí Pablo no tiene en mente algo negativo, por eso es mejor traducir aquí como propone el erudito Brad Young. Él traduce aquí, y cito: hasta el día de hoy, algunos tienen la mente restringida de observar el pacto original cuando se lee. Aquí traduce, en vez de traducir el pacto antiguo, traduce el pacto original, porque la idea aquí es no referirse necesariamente a algo antiguo, viejo, obsoleto, sino la idea es referirse aquí a algo que fue primero. ¿Ok? Entonces cuando leen eso, ese pacto original, o ese pacto que ellos veneraban, no pueden ver al Mesías, porque el texto lo que está hablando aquí es que ellos no podían ver en el pacto en la Torah, no podían ver la profecía mesiánica. ¿Ok? No podían ver el mesianismo del pacto de la Torah, y eso es lo que está en mente aquí. Entonces esa sería una de las desventajas, es que no trae un efecto negativo, y las traducciones no ayudan en ese sentido tampoco. Otro texto que pudiéramos sumar a ese es el de Hebreos, ¿ok? Y simplemente lo comento de forma breve. El texto de Hebreos capítulo 8, cuando se nos dice que, y cito: cuando Dios dijo, estoy citando de la Nueva Biblia de las Américas, cuando Dios dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Y la Nueva Versión Internacional le llama esto obsoleto. O sea, si tú lees la Nueva Versión Internacional y lees 2 de Corintios, el texto que leímos anteriormente, y lees ahora Hebreos capítulo 8, tú te llevas la impresión de que el Antiguo Testamento entero está obsoleto. Esto es muy peligroso, y esto es lo que ha ocurrido. Ok, entonces, en ese sentido, no conviene. Por eso, de nuevo, aquí no creemos que Pablo se está refiriendo a algo despectivo cuando se refiere a los 39 primeros libros de la Biblia. Ok, eso por un lado. Por el otro lado, aquí cuando no Pablo, porque no sabemos quién es el escritor de Hebreos, pero cuando habla el escritor de Hebreos de que algo que es anticuado o antiguo, se está refiriendo específicamente a dos cosas, y no se está refiriendo a toda la Torá, a todos los profetas, a todos los escritos. No se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Solamente se está refiriendo a dos cosas, y lo pueden ver eso en el contexto, en los primeros 2 versículos del capítulo 8. Se está refiriendo específicamente a dos cosas: al ministerio sacerdotal de Aarón, que cesó porque ahora en el Mesías
es el ministerio a través de Melquisedec, del orden de Melquisedec. Primero se está refiriendo a eso. El segundo se está refiriendo al sistema sacrificial. Solamente esas dos cosas, solamente. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es mejor de nuevo traducir aquí ese verso como Brad Young lo propone. Y cito, hablando de lo que se renueva, dijo que lo primero se desgasta por la desobediencia, lo que se debilita por falta de obediencia y envejece por no ser practicado. Noten que él no habla de que algo está obsoleto, no, algo está envejeciendo, algo envejece. Cuando tú envejeces todavía queda cierta vitalidad, todavía queda algo útil de eso que se hace. Cuando algo envejece por no ser practicado, esto está a punto de desaparecer de la vista. Esa sería una mejor traducción. Por supuesto, el ministerio sacerdotal por Aarón cesó, porque ahora el Mesías está por el ministerio de Melquisedec, y es un mejor sacerdocio el de Mesías, eso es obvio. Otra cosa obvia es que el sistema sacrificial, que simplemente servía para pagar los impuestos de nuestros pecados, sino el capital de nuestro pecado, ya no tiene ningún peso hacerlo por las razones que se hacía antes, ya que ahora podemos pagar el capital con el sacrificio perfecto de Jesús. Entonces, esas son esas dos cosas que el escritor de Hebreo tiene en mente. Entonces, la última cosa que podemos decir, que porque esto es negativo, es un asunto bien negativo, esto de llamarle Antiguo Testamento, es porque trae también un aspecto negativo a nuestra teología. ¿Ok? Trae un aspecto negativo a nuestra teología. Muchos creyentes no sienten la necesidad de armonizar la teología nuevo testamentaria con la antiguo testamentaria, creando así, por ejemplo, distorsiones teológicas como lo es la teología del reemplazo. Yo creo fielmente que la teología del reemplazo tiene mucho que ver con un mal concepto, ¿okay? Una mala apreciación, un mal entendimiento precisamente de lo que hoy se llama Antiguo Testamento. ¿Okay? Hay que reemplazarlo por algo nuevo, etcétera. Entonces tiene mucho que ver con esto, y esto es bien serio. Entonces, para concluir, ¿de qué forma entonces? Si esto está mal, llamarlo Antiguo Testamento, ¿cómo lo llamamos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora. Bueno, si hacemos un ejercicio, si viajamos en el tiempo al pasado, imagínense esto, y viajáramos en el tiempo y le preguntáramos a Jesús o a uno de los apóstoles que nos explicaran algo del Antiguo Testamento, ellos nos mirarían asombrados y nos dirían, ¿de dónde tú quieres que yo te explique eso? ¿Qué es eso? Porque ellos nunca se refirieron a esto de esta manera. No tienen ni siquiera conocimiento de esto. Eso surgió siglos después de la iglesia primitiva, ya el llamarlo así. O sea, el hecho de que propongo no llamarlo así hoy no es nada que debiera sorprendernos. Entonces, el título común que se usaba por los apóstoles en el Nuevo Testamento era simplemente llamarle las Escrituras. Y hay múltiples textos que pueden ilustrar con eso, simplemente a manera de ejemplo, Lucas 24:45, Hechos 17:11, 1 de Timoteo 4:13, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma típica que se refería al Antiguo Testamento en la Biblia, era como las Escrituras. Obviamente, nosotros entendemos que Dios agregó más escrituras durante la época del Nuevo Testamento con el Nuevo Testamento, con los escritos de los apóstoles, obviamente. Entonces, por eso este no es mi opción favorita tampoco. Entonces, el Señor, por otro lado, el Señor Jesús, por otro lado, como un típico rabino del primer siglo, ¿okay? En su ministerio terrenal, Jesús fue un rabino como otros rabinos, ¿okay? Él le llamaba igual que como le llama más o menos la comunidad judía hoy. Simplemente lo llamaba por sus tres divisiones: la Torá, los profetas y los escritos. Aunque Jesús le dice en un momento dado los salmos, simplemente porque los salmos era el primer libro del bloque de los escritos. ¿Ok? Eso lo pueden ver en Lucas 24:27 y versículo 44 también. Entonces Jesús se refería a esto de esas tres maneras, que es lo que se conoce como las siglas Tanaj, ¿ok? De donde tenemos nuestro nombre también. Simplemente Ta significa Torah, Na viene de Neviim, profetas, y la J en este caso viene de Ja, que tiene que ver con Ketuvim, ¿ok? Los escritos. Entonces,
lo cual se refiere a esas 3 divisiones que Jesús mismo también le llamó así. Él no usó las siglas Tanaj, pero usó las mismas 3 divisiones que se usan para eso. Ok, en la academia, por ejemplo, le llaman simplemente Biblia hebrea o escrituras hebreas. Sin embargo, una manera de comunicar todo lo dicho anteriormente, todo lo que hemos dicho anteriormente, y es mi forma preferida y la que propongo la que sugiero, de una forma de combinar todo lo dicho anteriormente, es simplemente llamarle el primer testamento. Tenemos el primer testamento y tenemos el Nuevo Testamento. ¿Ok? De esa manera no denigramos el 80% de la palabra de Dios. Porque al fin de todo, el fin de todo es este, y la meta es la siguiente, es comunicar que todo el consejo de Dios es vital para la vida del cristiano. O sea, el evangelio no empieza simplemente en el Nuevo Testamento, en los libros llamados evangelios. No, el evangelio es una narrativa de salvación que Dios empezó desde Génesis y continuó todo lo largo hasta Apocalipsis. Así que, hermanos, tenemos que entender que el evangelio es una narrativa y tenemos que entender que la única manera que podemos entender, valga la redundancia, el Nuevo Testamento es a la luz del Antiguo Testamento. No podemos, ¿verdad?, cortar el 80% de nuestra literatura canónica y el 80% que es clave para entender el otro 20%. Así que esto es todo por hoy. Simplemente les recuerdo, por favor, suscribirse al canal, compartir este video que es muy importante. Entiendo que muchas personas deben tener este conocimiento. Y recuerden, no olviden darle likes o me gusta, ya que así el algoritmo de YouTube puede compartir nuestros videos. Mi nombre es Josías de la Cruz. Fue un placer. Shalom.